El autor tiene un perfil que combina la actividad académica como catedrático e investigador con el ejercicio profesional del periodismo en medios de comunicación local y nacional. Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima y licenciada en Periodismo por la Facultad de Letras y Comunicación. Quiero saludar a las personas que me acompañan aquí en la mesa del presidio, quienes además son mis presentadores. De lujo, déjenme decir, me siento plenamente satisfecho, a través de las cuales quienes se meten al periodismo pueden interpretar y pueden conocer realidades profundas y complejas. Arnoldo destacaría, pues a pesar de su juventud, pues su liderazgo y su energía para siempre estar inquieto y haciendo más. El periodista funge como un intérprete, una especie de traductor. Trata de explicar al público un gran tema, pero para explicarlo, antes debió entender y conocer el lenguaje profundo para ejercer esta profesión. Y me parece que eso aplica, insisto, para una nota del día o para las investigaciones de más largo aliento que podamos hablar. Y creo que con las explicaciones y la organización académica que le da Arnoldo en este libro, pues eso está en el fondo de lo que plantean los cuatro colegas periodistas que ayudaron a Arnoldo o que fueron parte de esta investigación. Y me parece que al final esto nos puede permitir a los periodistas, a las y los periodistas, hacer un periodismo que sea más útil a la sociedad, que hagamos notas más justas en el sentido que vayan pues, más acorde a la realidad y no solamente a nuestra lectura de la realidad. Alguien de esta mesa también me decía que pues, hemos tenido algunas conversaciones y algunas discusiones sobre pues, cómo es prácticamente imposible hacer periodismo objetivo, porque pues, somos sujetos y no somos objetos. Si fuéramos objetos tales, podríamos ser periodismo objetivo, pero pues al ser sujetos hacemos periodismo subjetivo. Pero sí me parece que hay realidades que son factuales, puntuales, corroborables, y me parece que es el punto de partida de las historias que cuenta el periodismo, de la realidad que primero entiendes para poder explicar con la idea de que lo negativo que hay en esa realidad pues, pudiera cambiar. Entonces, pues me parece que si nos sujetamos a esas dos ideas básicas, podremos hacer mejor periodismo. Decía Kapuscinski que pues, no se puede ser buen periodista si no se es buena persona. Creo que hay por ahí algunos que se descuelan y que tal vez son excelentes publicistas que se hacen disfrazar de periodistas y que son bastante malvados, pero creo que gracias al empeño de gente como Arnoldo, a trabajos como este, pues se podrán formar a nuevas generaciones de periodistas que sean buenos periodistas, que sean buenas personas y que de alguna manera influyan a que la vida de sociedad pues, cambie para bien. Es lo único que yo tendría para aportar y te agradezco por la invitación. Representamos una obra de teatro y como lo que pasaba en el escenario fuera un hecho real, pues de pronto les decía que ellos eran reporteros y reporteras que tenían que tomar nota de ese hecho. Aprovechar una conferencia de prensa y después preguntar a los involucrados, persiguiéndolos por el pasillo de la universidad para conseguir una exclusiva. Regresaban al aula riendo, emocionados por la adrenalina del momento. Se presumían entre ellos la declaración obtenida, traducían sus notas de su cuaderno y se pusieron con interés a redactar su nota. En ese instante de inspiración que escribían con prisa para entregar a tiempo su nota informativa, les dije en voz alta: ¿verdad que es apasionante dedicarse al periodismo? Su sonrisa, la forma en que
que después desaparece de sus labios esa mala impresión, ese miedo, ese creer que ser periodistas no es algo bueno. Quiero convencerlos que ser periodista es ser un cómplice, un loco, un bueno, un apasionado, un comprometido como yo con la vida y con la sociedad y con la gente. Y hoy estoy junto a uno de esos locos buenos apasionados llamado Arnoldo Delgadillo, que presenta en este libro la gran oportunidad de enseñar, palpar, aproximar a nuestros estudiantes a la pasión del periodismo de investigación. Vean qué palabras tan maravillosas. Método, periodismo de investigación. Y juro por Dios que sí hay un método. ¿Cómo lo podemos saber? Pues obviamente leyendo este libro. Porque esta charla que tiene Arnoldo con estos 4 periodistas, esta manera en que él ha entendido el periodismo, los libros que ya han surgido, las investigaciones que han salido, nos permiten ver que sí hay un orden, que sí hay una manera de sistematizar, que sí hay una mirada, que sí hay un punto de partida, que tenemos técnicas que usamos a nuestro modo, pero que finalmente al organizarlas, al desorganizarlas, a vivirlas en un caos, vamos creando un método. Pero sobre todo, gracias a este autor, gracias a Arnoldo Delgadillo Graquela, le da voz a los periodistas y nos elige a algunos para confabular y decirnos que podemos tener un método, que podemos hacer periodismo y que en ese periodismo siempre va a haber una reflexión. Así puede asegurarse que el periodismo define a uno de estos periodistas que él entrevista. Es un oficio bellísimo, porque requiere un perfil muy particular para ser ejercido. Yo no creo que cualquier persona pueda ser periodista. Creo que es necesario tener primero una sensibilidad particular para entender el mundo y después una precisión, una claridad, una honestidad muy fuerte para contarlo. O sea, necesitas primero la parte sensible para conectarte con él y para entender lo que hay, pero después necesitas una claridad, una gran honestidad y mucho, pero mucho mejor. Es así como el periodista describe con sencillez lo que para él o para ella es una rutina y al menos lo que muestra es un método. ¿Qué es eso que ellos están viviendo? Levantarse, empezar el tema, a quién entrevistar, cómo acercarse, qué preguntar, cómo darlo a conocer, cómo empezar el texto, cómo atrapar al lector, cómo hacerlo sentir el miedo, el coraje, la pasión, el gusto de lo que está pasando en esta sociedad. Por eso, hay 4 puntos básicos en este libro que me gustaría decirlo de manera textual. Nos dice Arnoldo, se coincide que el periodismo es una actividad de gran valor social, es decir, que puede generar cambios favorables en las sociedades democráticas. Es una herramienta de los ciudadanos, parte del derecho a la libre expresión y del derecho a estar informados. 2. La mayoría de periodistas consultados no considera el periodismo como una ciencia social, pero los académicos damos esta lata de que sí, y podemos equilibrar oficio y academia, práctica y teoría. 3. Partiendo del reconocimiento de una realidad social que sucede todo el tiempo en todos los lugares y que es compleja, el periodismo es interpretación, entendimiento y condensación de los hechos de interés social. El periodismo
calidad. Hace algunos meses, Arnoldo me escribió un mensaje y me decía directamente si podía participar en la presentación de su libro, y la respuesta inmediata fue que sí. Arnoldo y yo nos hemos seguido la pista los últimos años, hemos compartido experiencias, reflexiones, y sabía que era el fruto de sus estudios de doctorado en ciencias sociales. Y la otra motivación muy importante que a mí me hizo responder en sentido afirmativo es el hecho que para un rector que tuvo una parte importante de su trayectoria en la universidad, en la vida académica, la presentación de un libro es la posibilidad de regresar a la esencia de la universidad, es decir, a la vida académica, a la investigación, y eso siempre lo agradeceré en mi condición de rector. Desde luego, bueno, ya lo dije, agradezco la invitación que hiciera la doctora Arnoldo Delgadillo Grajeda, que tiene múltiples responsabilidades derivando de sus inquietudes, de sus vocacionamientos profesionales, en las que se incluye ser profesor de nuestra Universidad de Colima, en la Facultad de Letras y Comunicación. En su análisis, Arnoldo retoma las prácticas de figuras experimentadas en el periodismo de investigación para mostrar el método, insistimos en el método que es tan importante en las ciencias sociales, y las técnicas se aplican de manera efectiva, pero no siempre se documentan tal como se hace en la investigación social. Aquí tienen una primera lección académica, yo diría pura. Hay que documentar las técnicas que se utilizan en su trabajo como periodista. Regularmente, cuando un periodista hace eso, y quizás sin darse cuenta, a la vuelta de los años, tiene mucho prestigio ese periodista, porque empieza a ocupar lugares que el resto de los periodistas suelen no hacer. Es decir, hay un periodismo de un alto nivel que empieza a dar visibilidad, empieza a dar prestigio, empieza a dar nombre a quien lo hace, como Arnoldo lo sugiere. Para motivar la generación de nuevos trabajos que desde la investigación científica observen la labor que los periodistas realizan para interpretar la realidad y construir la historia, sin olvidar que escriben para la colectividad y su principal motivación es la búsqueda de aportaciones sociales. Finalmente, la enseñanza más clara para el ejercicio de esta profesión y en general para los lectores del texto es que el sujeto, cito, el sujeto es quien construye el método, dependiendo de sus intereses y motivaciones. Por tanto, la calidad, originalidad y utilidad del trabajo efectuado dependerá del compromiso con que lo desarrollemos. Espero que estas breves apreciaciones sean motivo para que conozcan de primera mano la propuesta del autor respecto al método del periodismo de investigación. Muchísimas gracias por su atención y muchas felicidades. Antes de terminar, quiero felicitar a Arnoldo por el libro y además por la excelente selección de los comentaristas, de los presentadores. Creo que cada uno desde su perspectiva muy racional, pero al mismo tiempo fueron muy reflexivos. Yo creo que es una gran enseñanza para todos y particularmente para los chavos que están estudiando la carrera de periodismo.